ראיון מיוחד שערכת עם עיתונאית ספרדיה חשובה, פילה ראולה שמה, שראיינת, היא ביקרה בארץ. מי היא הגברת ראולה? פילה ראולה היא בעצם דמות מרתקת, שהיא מוכרת מאוד בעולם ההיספני ופחות מוכרת בישראל. היום היא מתחילה להיות גם מוכרת בארצות הברית. זאת אישה שהיא עיתונאית ותיקה, היא הייתה פעם פוליטיקאית, והיום היא כותבת הרבה מאוד על ישראל, הרבה מאוד על האסלאם הקיצוני. היא לוחמת למען זכויות אדם, והיא בעצם מאוימת בעקבות התמיכה שלה בישראל. היא קיבלה איומים על חייה לאחרונה, והיא הייתה פה לפני כמה ימים, היא קיבלה אות מנשיא אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו ניצלנו את ההזדמנות כדי לראיין אותה ולבדוק איך היא רואה בעצם את המציאות במזרח התיכון. תודה אנריקה. תודה לך. נראה איך היא רואה. הנה הרעיון, בבקשה. Pilar, gracias por esta entrevista. ¿Por qué dices que el ADN de la izquierda europea es anti-israelí? Y afirmas también que la izquierda europea reemplazó la boina de Che Guevara por la kefía palestina. Por muchos motivos. El primero es porque se ha quedado sin causas, sin utopías, sin víctimas por defender. En parte porque las víctimas que hay en el mundo no le interesan, no forman parte de los malos y buenos clásicos, no forman parte de ese muro de Berlín mental que aún hay en parte de la izquierda europea, los malos americanos, los malos israelíes, el tercer mundo bueno, pobre, con piedrecitas que lucha por sus causas. Y en parte también porque la izquierda europea siempre fue anti-israelí. Yo me atrevo a decir que siempre fue antisionista, es decir, siempre fue antisemita, que se ha convertido en el principal factor de odio contra Israel, que se ha convertido en el principal factor de minimización del terrorismo islámico y del terrorismo palestino, que actúa paternalistamente con los palestinos y que al final, hablando de paz, no ayuda a la paz. Pilar, en una reunión con la prensa europea acabas de pedir que los periodistas se dediquen a informar y no a ser ideólogos. Bastante provocativo, ¿no? La inmensa mayoría de la prensa que habla del conflicto de Oriente Medio no hace información, hace propaganda, no hace crónica de la realidad, hace editorial. Yo acuso a una parte de la prensa europea de ir en contra de la paz, porque mienten sobre el conflicto, porque manipulan el conflicto, porque confunden el conflicto. Lo que pido es profesionalidad, no poner ideología en los titulares, no convertir este conflicto complicado en algo maniqueo, buenos, malos, víctimas, verdugos, ponerle sentido crítico a las dos partes. No hay nada más simple que convertir a Israel en el demonio y a los palestinos globalmente en las víctimas del demonio. Pero eso no es cierto, eso no es profesional y eso no ayuda a la paz. Muchos israelíes dicen que España se ha convertido en el país más crítico, más agresivo hacia Israel en los últimos años. Justamente España, uno de los países más cerca quizás al pueblo judío en la historia. Hoy España es el país de Europa que practica un discurso brutalmente más anti-israelí de todo el continente. Yo creo que es claramente el país más anti-israelí, sin duda de Europa y globalmente de los peores del mundo occidental. España tiene un ADN histórico antisemita, superado por la historia. Yo creo que hoy los ciudadanos no son antisemitas en el sentido de Isabel la Católica, pero está ahí, está en el ADN. Son siglos y siglos de autos sacramentales odiando a los judíos. Y yo quiero decirle a mi sociedad que Israel es adversario de los palestinos, sin duda, pero que el enemigo de los palestinos es el fundamentalismo islámico, es Irán, es Hezbollah, es Hamas. Decir esto en España es complicado porque hay un pensamiento único que pone bajo sospecha a cualquiera que no lo practique. En algo se equivocará también Israel. Habrá contribuido a toda esta situación y habrá hecho algunos errores. La ocupación dura ya desde el 67. ¿No crees? Israel se equivoca, yo creo. La política israelí históricamente está llena de errores. Desde luego yo creo que algunas de las actuaciones militares a mí me han parecido muy criticables. Yo, si fuera una ciudadana israelí, probablemente sería una ciudadana crítica. El problema no está tanto en qué hace bien o mal Israel, sino en la simplicidad. Israel se ha convertido en un ente diabólico que lo hace todo mal y que es culpable
prácticamente de genocidio. Se niega tanto que cuando uno quiere publicar algo positivo sobre Israel, se convierte en sospechoso. Einstein acostumbraba decir que es más fácil destruir un átomo que un estereotipo. Pero hace poco hubo grandes manifestaciones contra Israel a raíz de la guerra de Gaza, en Barcelona, en Madrid. Y tu foto estaba allí, tú no estabas personalmente, pero sí tu foto, ¿verdad? Fuiste amenazada. ¿No tienes miedo? Yo estuve en las manifestaciones de Barcelona con mi cara y una diana, y después recibí amenazas, no fui la única, y por supuesto aún hoy puedes ver fotos mías en las universidades de Barcelona. Es una locura, hasta el punto que me quisieron hasta juzgar. A tu pregunta de miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una actitud. Todo proceso totalitario, y ahora hablo del fenómeno fundamentalista islámico, que es un fenómeno totalitario, heredero claramente de los grandes totalitarismos del siglo XX, del nazismo y del estalinismo, lo primero que consigue hacer es crear miedo. El miedo te paraliza, el miedo es la gran vacuna contra la libertad. Yo solo tengo miedo de tener miedo. Si tengo miedo, me paro. Si tengo miedo, callo. Si tengo miedo, ganan. Tú eres una periodista odiada por algunos, amada por otros. ¿Qué te preguntarías a ti misma en una entrevista? Siempre me pregunto a mí misma si estoy en el lado correcto del mundo. Siempre me pregunto si mi actitud es ética. Hasta me pregunto a veces si es moral. De momento la conciencia me dice que sí. De momento la conciencia me dice que defender la Carta de Derechos Humanos es estar en el lugar correcto. Que no ponerle voz a las mujeres silenciadas del Islam es estar en el lugar correcto. Que decir que Israel es una democracia que lucha por su supervivencia es estar en el lado correcto. Que decir que no todos los palestinos son víctimas es estar en el lado correcto. Gracias. Toda rabá.